La amistad verdadera es como un diamante, difícil de encontrar, precioso, raro, difícil de conservar y lo falsifican mucho. Los amigos falsos son como hojas caídas, están en todas partes. Al igual que un diamante, una amistad verdadera puede ser difícil de encontrar, es valiosa y rara debido a su autenticidad y requiere cuidado y atención para ser preservada. A veces, las personas pueden mostrar una fachada de amistad, pero en realidad carecen de sinceridad y lealtad. Cuando encuentras una verdadera amistad, su valor es incalculable. Hay una parábola hermosa, pero muy triste de un niño y un manzano, y debes de conocerla. Tanto si tienes amigos como si no tienes amigos. Escúchala y verás por qué debes de conocerla. Un niño era muy amigo de un manzano del bosque e iba todos los días a ver cómo crecía el manzano. Todos los días jugaba debajo de él, comía sus manzanas, subía a las ramas y después de jugar lo suficiente, se dormía bajo su sombra. El manzano también amaba mucho al niño. En los días soleados les protegía del sol. El manzano creía en la amistad del niño, creía que su amistad era verdadera, honesta y sin ningún interés por parte de los dos. Pasó el tiempo. El niño creció y dejó de jugar y visitar tan a menudo como antes al manzano. Ya tenía otros amigos y otros intereses. Pero un día, cuando el niño regresó al manzano subió a sus ramas de nuevo, escuchó una voz llena de esperanza. ¿Has venido a jugar conmigo? El niño triste y enfadado, respondió. No soy el niño que solía jugar contigo. Ahora quiero juguetes reales y necesito dinero para comprarlos. Es una pena que no tenga dinero, pero toma todas mis manzanas y véndalas, para que puedas comprar juguetes. Dijo el manzano. El niño recogió todas las manzanas, las vendió y ganó dinero para comprar sus juguetes y se sintió feliz. El árbol también se sintió feliz, aunque el niño no volvió a verle, a jugar con él y a subir en sus ramas. El manzano lo esperaba todos los días mirando el camino por donde siempre venía el niño. Después de un tiempo, el niño regresó, ahora era un joven adulto, pero también triste y descontento. El manzano alegre volvió a preguntarle. ¿Por qué has tardado tanto en venir a verme? Te echaba tanto de menos. ¿Has venido a jugar conmigo? El niño le respondió. No tengo tiempo para juegos, tengo que trabajar para mi familia, necesito una casa para mi esposa e hijos. ¿Me puedes ayudar? Es una pena que no tengas una casa, pero puedes cortar todas mis ramas y construirte una casa y volverás a ser de nuevo mi amigo feliz y alegre, le respondió el manzano feliz de que podría hacer algo para su amigo. El joven cortó todas las ramas del manzano, se las llevó y construyó su casa y vivió feliz con su esposa y sus hijos hasta la vejez sin volver a ver más a su manzano. Pero, un caluroso día de verano, apareció de nuevo. El árbol estaba muy feliz de verlo, pero su amigo estaba de nuevo triste y descontento. El manzano le preguntó: ¿Has venido a jugar conmigo? El hombre respondió: Estoy triste, siento que me estoy haciendo viejo, el mundo es tan grande, pero no he visto nada excepto mi hogar, me gustaría viajar, pero no tengo un barco para poder hacer los viajes. El manzano se quedó muy triste escuchar de nuevo a su amigo que se quejaba de su vida, y le respondió: Es una pena que no tengas un bote. Toma mi tronco y hazlo tú mismo,
para que puedas ver el mundo y sentirte feliz. Dijo el manzano. El hombre sacó su hacha y cortó el tronco del manzano y se marchó sin mirar atrás al pobre manzano que dejó destrozado y que ha sido su amigo durante toda su vida. Se hizo un bote y navegó a tierras lejanas. Durante mucho tiempo estuvo viajando. El tiempo pasaba y las lluvias regaban las raíces del manzano, el sol calentaba el tronco, pero el tronco del manzano se quedaba igual, no echaba ramas nuevas y estaba muy triste. Ya no veía el sentido de la vida, ya no creía en la amistad, la que tanto valoraba antes. Pero un día, sin ni siquiera darse cuenta, del tronco del manzano empezó a brotar ramas nuevas, verdes y bonitas y, en poco tiempo, se convirtió de nuevo en un hermoso y bonito manzano lleno de manzanas rojas. El manzano empezó de nuevo a alegrarse de la vida. Pero un día se le acercó un niño y le dijo: ¿Quieres ser mi amigo? El manzano se quedó callado, no le contestó. Ya no creía en la amistad verdadera y desinteresada. Traicionar a un amigo es un acto tan inmoral, que la persona que comete tal fechoría debería no levantar la vista del suelo jamás, dijo Facundo Cabral. Una sola traición basta para empezar a desconfiar hasta de los más leales, dijo Fred Rogers. La confianza traicionada es un golpe que deja huellas imborrables en el alma, dijo Miguel de Cervantes. La traición de un amigo es como un cuchillo clavado en el corazón, dijo François de la Rochefoucauld. Hay puñales en las sonrisas de los hombres, cuanto más cercanos son, más sangrientos, dijo William Shakespeare. Las cicatrices de una amistad traicionada son profundas, pero también me han enseñado a elegir mejor a las personas en quienes confiar. Ahora sé que la confianza es un tesoro valioso que merece ser otorgado con cautela y sabiduría, reservado solo para aquellos que demuestren ser dignos de ella. Aunque el dolor de la traición pueda perdurar, también ha sido mi maestro, guiándome hacia relaciones más auténticas y genuinas. Las heridas pueden sanar, pero la lección perdura, recordándome que mi corazón es un tesoro que merece ser protegido. Si conoces a alguien que no tiene amigos, no lo juzgues, tal vez ha sido un manzano para alguien y dejó de creer en la amistad verdadera y desinteresada. Es una historia muy triste, pero pasa tantas veces en la vida, que ya no confiamos en las personas, aunque no todas sean de la misma manera. ¿Y tú, qué opinas? ¿Tuviste un amigo como el que tuvo el manzano?